Hermanos, que Dios los bendiga una vez más. Con el hermano Lorenzo, hay un mensaje muy importante de la Biblia, la verdad de la Biblia. Quiero que escuche esos mensajes porque le van a ayudar en su ministerio y le van a ayudar cómo vivir delante de Dios, cómo serle fiel a Dios, ¿verdad, Jesús? Recuerde que hay que ser sabios para poderle ser fiel a Dios. Sabios en la Biblia, ¿verdad, Jesús? El programa que tengo en la televisión por más de 3 años, en mi nombre en la televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores, ahí me encuentro en la televisión. Tengo varios años de estar predicando la palabra y parece que empecé ayer, por Jesús. He sido llamado para predicar la verdad de la Biblia y estoy muy contento por este ministerio. Estoy cumpliendo lo que Dios me está mandando a hacer. Gloria a Jesús. Ahora voy a orar para que sea Dios que nos hable a través de la Biblia, a través del mensaje. Gloria a Jesús. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre, yo vengo delante de ti en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo en Nazaret. Úngeme con tu Santo Espíritu y habla a través de la Biblia, a través de ese humilde siervo tuyo, Padre. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo, Dios mío. Te oímos, Dios. Abre los corazones para que reciban tu palabra, Dios. En el nombre santo de tu Hijo amado, te lo pido y que tu palabra corra por todo el mundo, como dice el profeta Jeremías, Dios. Y llegue a donde tiene que llegar, donde tú la quieras enviar, Dios. Glorifícate, salva muchas almas, Dios. Sabemos que ya vienes por nosotros, Señor. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Gracias, Señor. Amén y amén. El mensaje se va a tratar. Quiero darle a conclusión a este mensaje de que el Padre, nuestro Padre Celestial, vio que este mundo estaba perdido, estaba completamente perdido, inclusive hasta el pueblo de Israel ya se había convertido a otras tradiciones. Porque cuando el Señor entró a Jerusalén en el burrito, no le reconocieron. Zacarías 9:9 decía que iba a entrar en un burrito y no le reconocieron, lo rechazaron. Así que este mundo estaba en las manos de Satanás, se lo reprenda. Pero el Padre Celestial, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Dios hizo, enviar a su Hijo Jesucristo. Primeramente lo vemos en San Lucas capítulo 2 y en el versículo 11. El ángel le dijo a los pastores: y aquí os doy buenas nuevas, de que hoy en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Él fue enviado por el Padre a este mundo. ¿Y para qué lo mandó? Dice en el libro de los Hebreos, escucha palabra de Dios. Está en el libro de los Hebreos. En esa voluntad, el capítulo 10, Hebreos 10, dice: en esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí está donde el Señor Jesucristo se ofrece en holocausto al Padre, clavado en una cruz con 3 clavos, un clavo en cada mano y otro atravesó sus piecitos. Fue clavado para derramar su sangre vivo, como cordero delante del Padre, diciendo: Padre, mira, aquí estoy, derramando mi sangre por el pecado del mundo. Eso dice la Biblia, no dice la hermana Lorenza, no. Hebreos 10:10. Léelo si quieres. Ahí está. Ahora, Cristo fue enviado a este mundo con una misión. ¿Sí? Y él solamente pensaba en su misión. Por eso el libro de San Lucas 10, él nos habla diciendo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y en el capítulo 9 él envió a sus discípulos. En el 9 dice, Lucas capítulo 9 versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa fue la orden, el ejemplo que mismo Cristo, como Señor de la mies, envió a estos 12 apóstoles. Y regresaron contentos, alegres, que los espíritus sujetaban a ellos. Y hasta el Señor dijo: no se alegres por esto, alegra que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Allá, gloria a Jesús. Y estamos en ahorita allá en los últimos días. Te traigo este mensaje, no como dice escucha este mensaje, porque es muy importante, muy importante. La Biblia nos dice que el Señor preparó cómo debes tú trabajar en el Evangelio con la Biblia. Yo tengo la Reina Valera, la King James. Es la que trae la verdad, porque hay muchas Biblias hechas por cada religión. Gloria a Jesús. Y el Señor preparó, cuando Él estaba predicando en Jerusalén 3 años, Él preparó cómo deben de trabajar los predicadores. Ordenó en Corintios que todo el que trabaja en el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio. Pero Él puso el ejemplo: pon una canasta ahí para que te echen ofrenda. No cobres diezmo. Él no cobró diezmo, ni está escrito en el Nuevo Testamento que la iglesia gentil de Jesucristo debe diezmar. No. Lo que están haciendo, están robando a la gente. Ahora bien, el asunto es de que Dios preparó, poniendo el ejemplo, cómo colectar la ofrenda, cómo predicar el Evangelio, a quién tiene que... Él los mandó a los apóstoles a la mies, no, y ahí estaban con Él. El Señor de las mies los envió, Cristo los envió, los 12, y los 70 también, los 70 envió a la mies a predicar el Evangelio. Y dice, y les decía
la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, dice Lucas capítulo 10, versículo 1 adelante. Ahora, ya él dejó el ejemplo de cómo deben los líderes que agarran esta Biblia en sus manos, porque según la Biblia, en el libro de los Hebreos, los ángeles caídos que cayeron con Satanás deseaban predicar la Biblia, pero Dios no se los permitió. Mejor decidió darle la Biblia a los descendientes de nuestro padre Abraham en la carne, a nosotros, y la tenemos. Yo aquí la tengo en mis manos. Aquí la ha puesto Dios en mis manos para enseñarla y predicarla, y nos preparó cómo tenemos que trabajar en la obra del Señor. No es de hombres, la obra no es de hombres, es de Dios. Sí. Ahora, en el libro de los Efesios 4:11, nos dice que Dios preparó allí profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él dejó el equipo ya listo para que trabajemos en el Evangelio, sí, pero con la orden de que tiene que ser el Señor de la mies que tiene que ordenar a esos predicadores. Y ahora que estamos en el ministerio del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo es el Señor de la mies, es el que envía a obreros a su mies. También nos dejó en ejemplo cómo hacerlo en los Hechos capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y ellos ahí, el Espíritu Santo habló en uno de ellos y dijo, apartarme, Bernabé y Saulo, para la obra que los he llamado. Y no le dijo a donde fuera. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo iba en ellos, estaba en ellos, como en nosotros. Dios envió al Espíritu Santo a nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así que Él cuando envía, Él envía, y como dice en Mateo 10:20, que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, Él va a hablar en nosotros. Eso dice en Mateo 10:20. No vamos a hablar nosotros, la obra no es de nosotros, es el Espíritu Santo el que habla en nosotros cuando predicamos, cuando anunciamos a este Cristo glorioso, maravilloso Dios. Él es el que hace el trabajo en nosotros, el trabajo del Espíritu Santo Jesús, darnos palabra para predicar a Cristo. ¡Gloria a Jesús! Y aquí está, una vez más, el Señor antes de irse, dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a profetas, evangelistas, pastores y maestros para que trabajemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su santo evangelio. Y es lo que yo estoy ahorita hablando y enseñando de lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos aquí en esta tierra, en este mundo donde Dios los tiene para llevar su palabra. Dice que me confesaré delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre y de sus santos ángeles, dice el Señor. Ahora Jesús. Así que es una orden que el Señor nos dio, y es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y no quiero llevar mucho tiempo, ¿verdad, Jesús? Solamente quiero hablar aquí de lo que la Escritura dice, y de ahí no me voy a salir. Y dice en el libro de San Lucas, capítulo 9, en el versículo 22. O sea, Dios fue enviado, Jesucristo fue enviado aquí con una misión. Y la misión de Cristo era de que iba a tener que ir a la cruz para ser crucificado y resucitar al tercer día. Y lo menciona muchas veces en la Biblia porque Él pensaba solamente en su ministerio. Así tú y yo, que tenemos un ministerio del Señor,
tenemos que estar trabajando en esto que Dios nos ha mandado y viendo la Biblia, a ver dónde Dios te pone a que tú le prediques, ¿verdad, Jesús? Y dice aquí en capítulo 9 de San Lucas, en el versículo 22, y diciendo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es San Lucas 9:22. Él estaba en medio de la multitud y les decía que iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar. Y sigue diciendo, aquella multitud, mira lo que les dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No le estaban diciendo que él ya lo iban a crucificar. Estaba cumpliendo con el misterio que le dio el Padre, la misión que le dio el Padre que hiciera aquí en la tierra. Y le dice a la multitud, y le dice, y decía a todos, o sea, todo el mundo, toda la gente que estaba ahí en la multitud, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes lo que significa negarte a ti mismo? En inglés le dicen denied it. Cuando una cosa está negada, ya no funciona como tú estabas funcionando en ella. O sea que tu vida que tenías, te tienes que negar. Te gustaba el licor, la droga, te gustaba las muchas mujeres, te gustaban los bailes, te gustaba la borrachera, te gustaba matar, robar, destruir, como el trabajo de Satanás. Ahí tienes que negarte a ti mismo, ya no vas a ser el mismo. Al tomar la cruz de Jesús, ya no vas a ser la misma persona, vas a ser cambiado, transformado por el Espíritu y vas a trabajar para Dios. Así que te tienes que negar, niéguese a sí mismo, dice la Escritura, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que no está hablando que te cuelgues la cruz en el pescuezo, en el neck, para que la vea todo el mundo que la estás colgando. No. Está hablándote de la cruz que vas a tomar, como la que él tomó, que le decían que él tenía demonio, que él era un samaritano. Así le gritaba a la gente, que dije que no era el Hijo de Dios. Esa es la cruz de que Cristo está hablándote que debes de tomar. La cruz del sufrimiento del Señor. Ahí le dijeron que echaba fuera los demonios por Beelzebú. Fíjate nomás. Todo lo que le decían al Señor, eso era una ofensa muy grande para el Señor, lo que le decían en Jerusalén. Pero él siguió predicando, terminó su carrera y se fue para el cielo. Y luego dice, tome su cruz cada día y sígame. Y el versículo 10:24 de Lucas dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que
pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. O sea que si pierdes la vida por predicar el Evangelio, Dios te la da para atrás, ¿sí? En otra escritura dice que Dios nos envía a nosotros como corderos en medio de lobos. Ahí te hacen garras. El único que te puede defender es Dios, Él es el único. Puede reprender al demonio que te está atacando, porque te quiere matar. Porque el que quisiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. O sea que Dios te la da para atrás. Él te da una vida y mejor que la que está aquí en el mundo. Y te matan. Gloria a Jesús. Así que pueden matar el cuerpo, pero el alma no. Ya no la pueden matar, porque Dios la tiene dentro de nosotros, espíritu. Gloria a Jesús. El único que puede matar el alma es Dios. Ese sí tiene autoridad para destruir el alma y para destruir también el cuerpo, porque Él es Dios y no hay más. Este es parte del mensaje que traje: que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, y él sigue hablando de su muerte y resurrección, porque esa era la misión que le había dado el Padre, que tenía a nacer en Belén. Lo envió a Belén a nacer, y de ahí él lo criaron con José y María, y él creció. A los 30 años lo bautizaron, y él se fue a la predicación de los 3 años que predicó en Jerusalén el Evangelio. Él puso el ejemplo. Él nos enseña ahí cómo tenemos para predicar la Biblia, cómo es que tenemos que hacer, a quién tenemos que ir para predicar el Evangelio. Tienes que orar a Dios para que Él te mande a donde Él quiera mandarte. Tú como hombre no tienes derecho a mandar a nadie a predicar ni enseñar. No. Es antibíblico, es contra Dios. Por eso está el mundo ahorita hecho pedazos, porque no le creyeron a Dios. No lo hicieron como Dios ordenó. Y esto es lo que yo te estoy hablando ahora. Y Dios te da una cruz para que la cargues. Ahora te van a decir que te usan una aleluya, y que tú tienes demonio, y que tú eres un demonio. Todo eso te van a decir. El mismo Cristo, hablando en el libro de Mateo, dice: si con el palo verde hicieron lo que quisieron, ¿qué no harán con el seco? Así que además te envía como oveja en medio de lobos. ¿Sabes qué hacen los lobos con las borregas? Se las comen, se las tragan. Claro, Jesús, ese eres tú y yo. Ahora, esa cruz que te estoy hablando, te voy a poner un ejemplo. Y había 2 hermanos, y cada quien agarró su cruz y la cargó, y se fueron por el desierto. Y ahí van caminando por el desierto. Cada quien llevaba su cruz. Y uno de ellos, que le mocha un pedazo, y ya pues le ganó al otro, y más adelante más rápido que el otro. Y se fueron caminando, y cuando llegaron a un cañón, unos edficios hondos, el que le mochó la cruz que iba adelante no pudo pasar, pero el otro llegó con su cruz entera, nomás la puso así y pasó por arriba y siguió su camino. Eso le pasa a los hermanos que están sirviendo a Dios. Y como es duro, no es tan fácil. Porque cuando tú eres salvo, yo predico la verdad, cuando tú eres salvo, que Cristo echó fuera el demonio que estaba en ti, el demonio se enoja, Satanás, y anda sobre ti buscando cómo devorarte. El apóstol San Pedro dice en el capítulo 5 de San Pedro, versículo 8,
Dice que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar, ¿sí? Es el trabajo de él, matar, robar y destruir. Así que yo te aviso para que te agarres de la mano de Cristo, y no hay otro más poderoso que él. El Padre lo envió para que nos salvara, él lo hizo, cumplió su ministerio, está con el Padre del cielo, esperándonos que para el rapto de la iglesia, que como dije en uno de los mensajes, si fuera Dios que estuviera ahorita nada más haciendo este trabajo, ya nos hubiera quemado, ya nos hubiera terminado. Pero cuando Él quiere hacer esto, el Señor le dice al Cristo: no, papá, no lo hagas, espérate más, un tiempecito más, que vengan a mí, yo morí por ellos. Y tiene mucho derecho de hablar con su papá de esto, porque él fue el que vino, se ofreció a sí mismo, o sea, no fue obligado. Él se ofreció a venir, a morir en una cruz. Y ya estaba escrito en la ley, que cómo iba a morir, de muerte de cruz. Y estaba escrito también en la corte de Pilato. La corte de Pilato tenía la forma en que morían los judíos, los únicos que tenían muerte de cruz. Y ahí estaba escrito. Por eso, cuando lo llevó a la corte de Pilato, que los judíos le ganaron, que lo mataran, que lo crucificaran, Pilato lo que hizo antes de entregárselos, los mandó a azotar con sus 100 soldados. Le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo escupían, le daban reverencias como rey, lo vistieron con ropa como de rey, hicieron lo que ellos quisieron, le murieron el golpe a puros chirrionazos, 39 chirriones de alambre que tenía Pilato para azotar a todos los que iban a ser crucificados en la cruz. Ya cuando salió de ahí, a Pilato lo trajeron ya después de que lo habían azotado, y de aquí el hombre con la corona de espinas que le pusieron los soldados. Lo escupieron, se burlaron de él, del plano lo trajeron a Pilato, y Pilato le dijo: ya aquí tengo el hombre. Y gritaban: crucifícate. Y si no lo haces, tú te haces enemigo de César. Nosotros el único rey que tenemos es César. Y le dio miedo a Pilato y le dijo: ok, aquí está en sus manos, lo entregó. Allá todo hecho queso, golpeado. El Señor, de la espalda, del cuerpo, los golpes que le dieron, lo molieron. Pero Jesús, y es una muerte de lo más feo que puede haber en el mundo, y escupirlo, ya que escupe a un hombre es una ofensa muy, muy peligrosa, muy grande. A él lo escupieron, a Jesús, y le pusieron la corona de espinas, lo azotaron. Decía un corito por ahí que ahí iba casi muerto cuando iba para la cruz, a derramar su sangre que tenía en su cuerpo, en sus manos y en sus pies, Jesús. Y con esto voy a cerrar ahora. Escucha, palabra de Dios. El plan de Dios que Dios pensó hacerlo, el Padre a través de su Hijo, enviándolo a esta tierra, a que se ofreciera de holocausto vivo, el Señor clavado en la cruz. Habló 7 palabras, y la más dura que dijo fue la eslava sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya el Padre ya no pudo ver a su Hijo
en aquella agonía con aquellos criminales, porque los ojos de Dios son más limpios que las estrellas y no pueden ver el mal. Tuvo que dejar por un ratito a él, al Señor solo. Por eso le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo hizo por ti y por mí. ¿Tú qué has hecho? Ven a Él, la puerta está abierta. Cristo te ama. Ya deja de pecar. Cabezón. Ya no peques. Arrepiéntete. Mira el plan de Dios. No le falles a Dios como otra gente le ha fallado. Pero el plan de Dios es el de Lucas 9 y el 10, Lucas 10, donde dice: les decía, la mies es mucha, los obreros pocos, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y Él los envió, los 70, y cuando regresaron alegres, diciendo: aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Y Él le dijo: no te regocijéis por esto, sino que porque tu nombre está escrito en los cielos, gloria a Jesús. Y el plan de Dios era de la predicación de Cristo en Jerusalén de los 3 años. Enseñó Él que a los discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, de echarlos fuera de la gente, y también les dio autoridad para que sanaran a los enfermos, todo tipo de enfermedad, milagros, ciegos, mudos, paralíticos. Y dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, Él hará obras más grandes que las que yo hice, dice Dios. Gloria a Jesús. Pero el plan del Señor era de que los predicadores que iban a venir de la Biblia echaran fuera demonios y sanaran a todos los enfermos. Ese fue el plan de Dios. Pero no fue así. No. Ellos agarraron la Biblia y ordenaron a la gente que les cayó bien o lo que querían ellos, se las enviaron a predicar al fin del evangelio. Violaron el pacto de Dios, no hicieron lo que Dios les ordenó. Que fuera Dios, el Espíritu Santo, el que ordenara a los obreros. Ellos agarraron el lugar del Espíritu Santo, pero el plan de Dios era de que los predicadores, los pastores, los evangelistas, misioneros, el plan de Dios era que nosotros salíamos los mandaba Dios a predicar, a echar fuera los demonios de todo que hay en la gente, a echar los demonios fuera de la gente y sanar toda enfermedad. Ese era el plan de Dios. Pero se les olvidó pedirle al Señor de la mies que envíe a los obreros a predicar. Ese fue el problema. Pero aún así ahora, si Dios te llama, haz lo que dice Hebreos capítulo 13. Ponte a orar con los hermanos, ahí va a hablar el Espíritu Santo. Si necesitas un pastor, necesitas algo ahí que estén orando, el Señor va a hablar, el Espíritu Santo va a hablar y va a ordenar. ¿Quién va a ser tu pastor? Jesús, ese es el ejemplo que da los profetas y los maestros que estaban en la iglesia de Antioquía, que habla el libro de los Hechos. Ahí está cómo puedes tú ordenar a predicadores, pero no tú, tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Si estás trabajando con un Dios vivo, no con un Dios muerto, no, con un Dios que vive por todos los siglos. Es un Dios eterno, que está en el cielo, que está aquí en la tierra. Dice Isaías 66, que el cielo es el trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies. Están sus pies aquí sobre la tierra, que está viendo lo que estás haciendo y lo que haces, pero va a llegar el día que tienes que pagar.
Dios te ama. Él está esperando con los brazos abiertos que vengas a Jesús para que te salve. Todavía está la puerta abierta. Hay mucho calor ahorita, está muy caliente. Yo prediqué el libro de Daniel, donde dice que Dios quita reyes y pone reyes. Ahí dice, capítulo 2 de Daniel, versículo 21, por ahí. Yo prediqué ese mensaje donde Dios va a cambiar el clima y va a cambiar las edades. Y es lo que se está viendo ahorita. Este clima va a parar cuando el Señor cambie las edades, o sea, después del rapto, porque en el rapto, al principio del rapto, antes va a ser el sol va a calentar 7 veces más. Si quieres saber, yo te enseño en el libro de Oseas. Ahí te dice en el capítulo 3 que cuando va a ser que Dios va a calentar el mundo 7 veces más, y el sol y la luna va a ser como la luz del día, no va a haber noche. Eso va a ser en la gran tribulación, que ya estamos, primero viene el rapto. Dios nos lo vamos con el rato, en el rato nos vamos con el Señor al paraíso, a las bodas del Cordero, y entonces Cristo le entrega las llaves de todo el mundo a Satanás para que él sea jefe aquí, el príncipe de este mundo, y él va a hacer con la gente lo que él quiere y nadie lo va a poder parar, porque es la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, nadie puede ganarle. Dios le va a entregar todo en sus manos, vas a llevar como un niño. Y Dios no quiere que tú pases por la gran tribulación, ni yo tampoco. Arrepiéntate, ven a Cristo, sírvele, usa tu talento que te ha dado antes de que te lo quite. Sigue adorando al Señor, que ya no tarda en venir. Él te va a bendecir grandemente y ricamente. Este es el mensaje que he traído en esta hora. En esta hora voy a llamar a todo el que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal, y yo como ministro del Señor tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Solamente sígueme en mis palabras y yo te voy a presentar delante de Dios. Y conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único suficiente Salvador. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, eres mi hermano en Cristo. Ahora busca una oración que predique la Trinidad del cielo. Una iglesia. Busca una iglesia que predique la Trinidad del cielo, y también que te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ordena Mateo 28, 19. Mateo capítulo 28, 19, ahí te dice adelante, te dice en qué nombre te tienes que bautizar. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo perfecto que te recomiendo. Que Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos hasta la próxima. Amén, amén y amén.